De nuevo quiero agradecer hoy el poder estar con todos los compañeros del Centro de Estudios Espíritas Sin Fronteras y continuando con estudios sobre nuestros hijos. Ya en su día tratamos el tema de la mediunidad en la infancia y hoy recordaremos aspectos que rodean su vida física y espiritual, alternándose desde la perfecta obra divina. Pero antes de comenzar, quisiera rogar de nuevo al Maestro Jesús por todos los que nos escuchan y solicitar la compañía de nuestros espíritus amigos. Bajo el título de nuestros hijos son espíritus, comenzamos resaltando como principio de esta exposición la importancia que tiene la reencarnación, dándonos cuenta que nuestros hijos son espíritus reencarnados. Reflexión primordial para entender y entenderlos en su más extensa realidad. Para ello, propongo hacer un breve recorrido buscando un principio que quizás no lo sea. Voy a haceros una pregunta, queridos amigos. ¿Habéis planteado saber por qué existís? ¿Por qué existen nuestros hijos? He rescatado un pequeño extracto incluido en la primera parte de la obra La Gran Esperanza de Charles Michel, donde el premio Nobel nos propone esta pregunta en el libro primero titulado La expansión del hombre y de la inteligencia, cuestión que nos invita a importantes reflexiones. Richet afirma que somos seres sensibles, que sentimos alegrías y pesares. ¿Para qué sirve? Nos pregunta. Fíjense bien, él cree que sería bueno saber y justo profundizar en ello. Para mí esto es de gran importancia. Al decirnos que sería justo, nos invita a conocer la realidad de la justicia divina, la misericordia y la providencia que nos permite desarrollarnos como espíritus inmortales. Voy a pasar por todos los capítulos de este libro, invitándoles a leerlo. Lo vais a encontrar en la web de la Federación Espírita Española, para ir al final y narrarles cómo Richet retoma esta pregunta. ¿Por qué existe? Existe porque para la humanidad hay una gran esperanza. El universo, el vasto universo, sería incomprensible si no fuésemos más que hijos de la casa. Todo parece demostrar que la inteligencia ha venido constantemente desarrollándose y propagándose por sobre la superficie de la Tierra. Richet nos dice que el enorme progreso de la ciencia y la llegada de un hombre superior es un futuro que tenemos el derecho de aguardar. Y es por este futuro que los poderosos instintos de la conservación para la vida del individuo y para la prolongación de la especie han sido dados a todos nosotros, a todos los seres vivos. Porque reflexiona y dice, si la humanidad se prolonga, como todos sabemos que hay mundos poblando el universo, estos mundos serán, por lo menos parcialmente, conocidos. Por lo tanto, la prolongación de la humanidad será acompañada de un aumento de la inteligencia. Nos dice, después de profundas reflexiones a lo largo del libro, por tanto, existe para que tus hijos sepan. Si ellos saben, encontrarán un medio de ser felices. No es solamente nuestro deber, nos dice, es además nuestra esperanza. Reflexiona bien sobre esto. Actuando así, pensando así, nos vamos a convertir en constructores, no solamente de la felicidad de nuestros hermanos, sino además de nuestra propia felicidad. Nos aconseja, líbrate de los servilismos dolorosos de la vida, engrandécete, y cuando llegue la muerte, podrás adormecer para despertar sin duda en plena serenidad.
Si abrimos el libro de los espíritus por el capítulo 4, pluralidad de las existencias, el apartado dedicado a la reencarnación, los espíritus superiores afirman que el alma tiene muchas experiencias corpóreas. Es en la 167, en la pregunta 167, donde nos dicen que el objetivo de la reencarnación es el mejoramiento progresivo de la humanidad. Con cada nueva existencia nosotros sabemos que el espíritu da un paso más por la senda del progreso. Con lo cual, este espíritu que viene a formar parte de nuestras familias empieza un nuevo camino para realizar este progreso. Allan Kardec plasma en la cuestión 171 como todos los espíritus tendemos a la perfección y Dios nos faculta los medios de poder alcanzarla y nos proporciona para ello las pruebas de la vida corporal. Pero es su justicia la que nos concede realizar en nuevas existencias lo que no hemos podido hacer en una primera prueba. Pero nosotros, desde el conocimiento espírita, podemos ya cooperar y ayudar a la realización de estas pruebas en nosotros y en nuestros niños también, desde la adecuada educación del alma. Con el estudio serio del espiritismo, grabamos en nuestro ser la frase que resume esto: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley. Para poder sensibilizarnos con la idea de que nuestros hijos son espíritus y entender todo lo que ello implica, necesitamos afirmar que nosotros mismos somos espíritus en evolución. Es preciso que profundicemos y comprendamos los procesos por los cuales todos retornamos a la vida corporal y cómo se produce la incorporación del alma al cuerpo, valorando con esta comprensión la vida de estos pequeños que son espíritus inmortales. Para nuestro estudio, fijémonos ahora en la concepción. ¿Qué ocurre? ¿Cómo tiene lugar el proceso? Pero por favor, recordemos siempre, antes de ser hijos unos de otros, somos todos hijos de un solo Padre Creador. ¿En qué momento se une el alma al cuerpo? La unión comienza en la concepción, pero solo es completa en el instante del nacimiento. Nos dicen en la pregunta 344 del libro de los espíritus. Desde el momento de la concepción, el espíritu designado para habitar determinado vehículo físico se une a él por un lazo fluídico que se va estrechando cada vez más hasta el instante en que la criatura es dada a luz. Y nos dicen los espíritus, el grito que lanza anuncia que ha pasado a formar parte de los vivientes y servidores de Dios. Cuando se produce una concepción, se está experimentando la realidad más preciada. Y quiero recalcar esto, la realidad más preciada. Una nueva oportunidad de progreso para el espíritu. A nuestra reflexión corresponde y tenemos derecho a cortar o a privar de esta oportunidad. Ellos, los retoños que vendrán, ya existían antes, en algún lugar, tienen una biografía personal, traen vivencias y experiencias y vienen aquí para vivir. Están, por tanto, renaciendo y no únicamente naciendo. Sabemos ya, por las informaciones en la literatura espírita, por experiencias, que ya no empieza aquí nuestra historia, pues tiempo antes de la concepción, el espíritu que reencarnará no se encuentra al lado de los padres. Se producen muchos encuentros, asociaciones, acuerdos. Todo esto ocurre en los planos invisibles, entre futuros padres e hijos, que participan conjuntamente en la medida que se les permite de las programaciones y los pasos, que dan continuidad a antiguas relaciones que se van a proyectar en el futuro. Y no solo esto, sino que se preparan cuidadosamente los vehículos carnales.
tal como el instructor Alejandro explica a André Luis en un capítulo interesantísimo del libro Misioneros de la Luz, concretamente el capítulo 12, cuando describe acerca de cómo se realizan en la colonia espiritual los planeamientos de las reencarnaciones. André Luis ve a trabajadores que llevan unos rollos blancos y pregunta a Alejandro. El instructor le responde, los rollos blancos que llevan son pequeños mapas de formas orgánicas, elaborados por orientadores de nuestro plano, especializados en conocimientos biológicos de la existencia terrenal. De conformidad con el grado de adelanto espiritual del futuro reencarnante y de acuerdo con el servicio que le va a ser asignado en posesión de este nuevo cuerpo carnal, se hace necesario establecer planos adecuados a los fines esenciales. Sigamos con el proceso. Recordemos lo dicho, en el momento de la fecundación, justo en el instante en el que el espermatozoide alcanza el óvulo, comienza la unión del espíritu reencarnante con el embrión a través de este lazo fluídico. A partir de este momento, el espíritu queda ligado al embrión y por tanto a la madre. El espíritu empieza a sentir una especie de turbación o adormiento que va a ir aumentando en intensidad a medida que el embarazo vaya avanzando. La mamá pues va a sentir las molestias típicas del embarazo, de la gestación. Muchas tienen que ver con los cambios orgánicos que se están produciendo, pero otras tienen mucho que ver con el orden espiritual. Está produciendo una relación intensa entre la mamá y el chico. Se ha iniciado este proceso de gestación, sea cuáles fueran las condiciones, vamos a estar seguros que existe alguna razón para que este espíritu se haya aproximado, para acoplarse al cuerpo físico en formación en este vientre material. Lo más probable es que se trate de alguien anteriormente vinculado a ella o al padre, o con mucha probabilidad a ambos. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa y grabarlo bien. Se trata de un ser vivo que tiene una tarea que cumplir junto a los padres. Porque recibimos un hijo de Dios, un ser único. Por ello debemos ser conscientes de la responsabilidad que se asume. Es fundamental que según vayan transcurriendo los meses del embarazo, se haga lo posible por mantener el hogar dentro de una vibración elevada, con una buena sintonía, haciendo con esto que los buenos espíritus estén a nuestro alrededor y de esta manera también envuelvan a la nueva vida que renace. Yo me atrevería a decir que sabiendo de las relaciones anteriores, de los recuerdos, ¿por qué no ya trabajar en este cuidado ambiental y espiritual si estamos buscando la llegada de un hijo? ¿Por qué no preparar todo para la llegada de ese espíritu antes incluso de la concepción? Y con este recibimiento comienzan nuevas preguntas, nuevas inquietudes que nos confunden al ver esa preciosidad de nuestros brazos. Contemplamos pues un bebé y enseguida pues decimos qué precioso, ¿no? Como acabo de decir, qué angelito, inocente. Y nosotros sabemos que no hay ángeles ni demonios, únicamente criaturas que nos vamos perfeccionando. Algunas, pues las pocas, han evolucionado considerablemente. Otras, pues nos hemos equivocado muchas veces. En el camino, pero seguimos teniendo, gracias a Dios, nuevas oportunidades. Al ver lo que ocurre en el mundo, las cosas que pasan, los diferentes actos, ¿no?, que cometemos, pues nos planteamos muchas veces, quizá lo que se planteó el maestro Kardec, y pregunto, ¿algunos de los espíritus han sido creados buenos
y otros malos. Los espíritus son muy claros en esto. Y nos dicen que Dios creó a todos los espíritus simples e ignorantes, vale decir desprovistos de ciencia, dicen. Nos asignó a cada uno de nosotros una misión con el objeto de iluminarnos y hacernos acercarnos progresivamente a la perfección mediante el conocimiento de la verdad y con el fin de aproximarnos a él. La misión que tenemos todos es conocernos, cuidarnos y crecer en valores, para así salvarnos a nosotros mismos. El niño realmente tiene que emprender un nuevo aprendizaje de la vida en las condiciones que ha renacido. ¿Qué se va a encontrar? Pues primero se va a tener que familiarizar con este nuevo cuerpecito que ha recibido. Tendrá que aprender, fijaros los sonidos, tendrá que aprender un idioma, encontrar poco a poco y desarrollar sus habilidades. Tendrá que readaptarse al medio en el que va a vivir. Y lo mismo que tiene que adaptarse a las personas que le rodean como padres, como hermanos, parientes, amigos, vecinos, todo el entorno. Muchos de los cuales puede que incluso ya los conozca de vidas pasadas. Se enfrentan nuestros niños a un inevitable y necesario nuevo aprendizaje porque el recuerdo inconsciente del pasado se va borrando para él en el momento en que empieza a despertar en un nuevo cuerpo físico. Vamos a contar una cosa, la conciencia no se apaga en un lado para encenderse en el otro, sino que únicamente se desplaza de un lado al otro, o sea, va juntamente con el espíritu. Tiene la costumbre de desligarse parcial y temporalmente del cuerpo físico que le sirve de albergue y de instrumento. Nuestro pequeño es un espíritu inteligente y experimentado. Está aprisionado en un cuerpecito físico que todavía no le proporciona las condiciones mínimas que necesita para expresar todo su potencial. Pero esto lo vamos a ir verificando con el tiempo. Vamos a observar cómo a medida que el niño va creciendo, se va revelando tal como es. Ahora volvamos a la idea del nacimiento en ambos lados. Siendo espíritas sabemos que el espíritu se despide al nacer de la verdadera vida, la vida espiritual. ¿Cuántos hermanos se quedan viendo cómo este compañero espiritual vuelve al vehículo físico? Y también sabemos que el espíritu se despide al morir del cuerpo carnal, de la vida terrenal, y vuelve a la vida espiritual. Fijaros, continuamente se están produciendo nacimientos y despedidas. Si estamos hablando de reencarnación, no podemos nunca olvidar el objetivo de renacer. Y para no confundirnos, acudiremos siempre a esa guía segura que es la codificación espiritual. Los espíritus superiores nos aclaran que la doctrina de la reencarnación es la única que responde a la idea que nos formamos de la justicia de Dios. Y el estudio y la razón así nos lo dicen. La única que puede explicarnos el porvenir y fundamentar nuestras experiencias, puesto que nos ofrece el medio de poder rescatar nuestras faltas mediante nuevas pruebas. Pero la humanidad debe educarse y por ello todos somos beneficiados por la función educativa de este renacer. Podemos asegurar una relación innegable entre reencarnación y educación. Aquellos que nos asomamos al conocimiento espírita, tenemos
la responsabilidad educativa del alma. Sabemos o deberíamos saber que en el ciclo del espíritu inmortal toda preparación influye en las etapas futuras. Así, como dice André en la tesis de la vida eterna, podremos obrar en nuestro propio beneficio y en el de los demás, aportando serenidad y comprensión en los diferentes procesos evolutivos del espíritu. Según vivamos, así se procesarán las etapas de crecimiento y de evolución. La reencarnación se hará más provechosa, obrando desde el punto de vista de la inmortalidad del alma, que nos hace ser consecuentes con cada uno de nuestros actos. Como padres, educadores, familiares, buscaremos la coherencia frente a los educandos, sabiendo que son espíritus con un pasado, con un presente y con un futuro. La observación, el estudio de la doctrina y la implicación activa en la educación espírita infanto-juvenil nos otorgarán preciadas herramientas para colaborar en la estancia y desenvolvimiento de nuestros hijos, niños y jóvenes en el vínculo físico, buscando una educación integral con la guía siempre del Evangelio. André Luis nos dice que si el hogar debe complementarse con la escuela, el culto del Evangelio en casa debe unirse a la materia estudiada en la clase, para la iluminación de la mente que se encamina hacia las esferas superiores de la vida. Fíjese bien cómo aquí enlazamos ese desarrollo de la inteligencia uniéndola a la práctica del Evangelio. Existe un libro que recomiendo a padres y educadores, es el abecedario del bien de Meimei. En él podremos obtener valiosas lecciones para que nos sirvan de pauta con nuestros hijos. Meimei traslada la necesidad de advertir a los niños de la influencia de las fuerzas a potenciar y a combatir desde la comprensión. Nos dice Meimei, existen dos fuerzas divergentes que se encuentran en constante lucha sobre la tierra, donde Jesús está construyendo el reino de Dios. Estas fuerzas son las del bien y del mal, que se manifiestan a través de nuestras manos. El notable espíritu dedicado a la educación desde el mundo espiritual nos ofrece en este libro un ejemplo de cómo hacer que los niños comprendan el uso de estas dos fuerzas, buscando en ello que sepan diferenciar y ejercer así su libre albedrío. Meimei pone ejemplos de la vida diaria que pueden ser sublimados por la actitud noble o degradados por la incorrecta utilización de los recursos del espíritu. Nos lleva a la gran enseñanza cuando advierte que Jesús vino al mundo para enseñarnos a utilizar nuestras manos en el servicio civil del bien, edificando de esa forma nuestra propia felicidad. Bien, si somos capaces de seguir estas sencillas guías en cada etapa, donde de manera amorosa recordamos a los niños que su labor en el mundo lo cambiará para bien, desde que sean conscientes de que siguiendo los ejemplos de los servidores del bien, estarán actuando en su propio crecimiento y progreso. Conseguiremos así que nuestros hijos caminen hacia la etapa adulta ya provistos de enseñanzas que van a influenciar en su recorrido tanto físico como espiritual y sellando ya un comportamiento que se convertirá en adquisición espiritual, marcando su personalidad. A propósito de la personalidad, Emmanuel, en Evolución en dos mundos, nos confirma que cuando el proceso de la muerte se cumple y el ser humano desencarnado abandona el vehículo físico al que está sometido, nos confirma esto, pero nos habla, y atendamos a lo que se refiere sobre la personalidad humana. Nos dice, metamorfoseada, no obstante el fenómeno de la desencarnación, la personalidad humana continúa más allá de la tumba, sin perder
su propia identidad y asimilando en ella las experiencias de la vida carnal, de la desencarnación y de la metamorfosis en el plano extrafísico. Continúa desarrollando y afirma que la existencia de la criatura humana en la reencarnación se hace sustancial no solo en la Tierra, donde atiende al cultivo de los sentimientos, de las palabras, de las actitudes y acciones que nos son a todos peculiares y nos caracterizan, sino también en el mundo espiritual, donde incorporamos en ella la cosecha de las siembras practicada en el campo físico, a través del desdoblamiento del aprendizaje con que atesoramos las experiencias necesarias para la sublime ascensión a que está destinada. Es muy importante acostumbrarnos a dialogar con los niños sobre la vida y la muerte, enseñarles sobre la transitoriedad de nuestra existencia terrena, tal como nos explica la doctrina espírita y siempre a la luz del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque con ello podrán afrontar las circunstancias difíciles de la vida y saber que como espíritus en evolución no están exentos de pasar por pruebas para su reajuste. El profesor Ribay, tal como encontramos expresado en la revista Espírita de 1858, decía que la obra de su vida era la educación. Por ello, todo el conocimiento que les fue legado se basa en ella y no podemos entonces dejar de afirmar que en nosotros hubo y habrá experiencias anteriores, presentes y futuras que educan nuestro espíritu. Siempre los desaciertos serán parte del aprendizaje. Aprendemos con los propios errores, observada la ley de causa y efecto. Cada espíritu tiene sus luchas, sus conflictos. Con la educación y el cultivo de la fe, podemos ayudar al joven a acumular herramientas morales que le ayuden a superarse. Sin embargo, si alimentamos con nuestras actitudes quejas, odios, iras, venganzas, ellos verán ejemplos nefastos que quizás luego sigan y repitan. Y estas luchas serán más duras y difíciles de superar. Busquemos educar a nuestros hijos desde el ejemplo, en el perdón de las ofensas, la comprensión ante los errores propios y ajenos, y muy importante, la valía personal y la valía del prójimo. La educación moral ayudará al joven a lidiar con las emociones. La educación basada en la inmortalidad del alma ayudará a valorar la vida por encima de todo y a reconocer la importancia del cuidado y del respeto al cuerpo físico, sabiendo que cualquier agresión a la vida tendrá su repercusión en la historia del espíritu. El conocimiento de la providencia, las leyes morales y la ley de causa y efecto harán comprender a nuestros hijos que habrá obstáculos, pero que todo puede ser superado desde la comprensión de la justicia divina. No me canso de repetir esto a mis hijos. Hijos, todo puede ser superado. Dios está aquí. Dios nos ama. Dios no nos va a poner obstáculos que no podamos superar. Retomemos ahora lo olvido hablando del recuerdo. Me surgen preguntas a propósito de los recuerdos que nuestros hijos pueden tener de otras existencias. Las existencias fraternas, hablando con los padres, vemos un incremento de inquietudes al respecto. Nos preguntan si pueden afectarles. Bien, hemos recurrido al libro Reencarnación de Richard Simonetti. En el capítulo Reminiscencia Espontánea nos habla de este tema. ¿Qué es la reminiscencia espontánea?
Así se denominan las situaciones que la persona recuerda naturalmente la existencia anterior sin ningún artificio. Esto podemos verlo en niños, sobre todo muy pequeñitos. Los recuerdos de la vida pasada perduran, tienden a desaparecer, nos dicen, a medida que se consolida la reencarnación. Pero cualquier niño puede recordar su vida pasada. En un principio sí. Muchas de las aparentes fantasías de los pequeños dicen sobre estas experiencias pretéritas. Si nosotros los padres prestáramos atención, podríamos confirmar este fenómeno. Mas recordemos que la ley del olvido actúa como agente de progreso. Pregunta Allan Kardec, en el libro de los espíritus, en la pregunta 392, ¿por qué el espíritu encarnado pierde el recuerdo de su pasado? Porque nos dicen que el hombre no puede ni debe saberlo todo, porque Dios así lo quiere. A no ser por el velo que nos oculta ciertas cosas, nos hallaríamos totalmente deslumbrados. Mediante el olvido del pasado, nos dicen, el hombre es más el mismo. Al mismo tiempo también, que el espíritu recobra la conciencia de sí mismo, va olvidando su pasado, pero no va a perder las facultades, las cualidades, ni las actitudes adquiridas anteriormente. Se manifiesta así la bondad del Creador, dado que el recuerdo del pasado, con frecuencia penoso para todos nosotros, humillante, sumado a lo que es una nueva existencia, podría perturbarnos y crearnos verdaderos impedimentos. Fíjense bien en esta imagen, ¿no? Me gustaría que acompañásemos ahora a nuestros hijos para resumir e ilustrar lo que hemos dicho. Vean esta guía que él ha logrado, quería desarrollar. Vamos a seguir la ruta de esos espíritus que fueron, son y serán. ¿Recordáis los pequeños rollos blancos con mapas orgánicos? Bien. Ahora, después de los posibles acuerdos, fijémonos en el momento de la fecundación. Lo resalto tanto en esta conferencia, porque quiero transmitir que siempre hay vida, desde el minuto uno, desde el primer momento. Después de los posibles acuerdos, nos vamos a fijar en el momento de la fecundación, donde el aspirante al nuevo cuerpo que empieza a formarse se imanta magnéticamente al espermatozoide del hombre, obedeciendo al comando de la voluntad, atrayendo al que mejores características físicas e intelectuales le proporcionará su futura encarnación. El equipo espiritual procede a la ligación del espíritu con el huevo materno, creando un vínculo. Este lazo jurídico es frágil y, como ya hemos dicho, se va estrechando lentamente conforme van pasando los meses de gestación. Y nuestros hijos renacen a la escuela de la vida. Ya en este momento, durante la gestación, se hace fundamental el amor y la educación. Y como decía la doctora María Montessori, en realidad la educación comienza en el vientre, acariciándolo y diciendo, yo te amo, eres un ángel para mi vida. El primer llanto ya está aquí, indicando que nuestro hijo ya se encuentra entre los encarnados. Abrázale bien, dale una calurosa bienvenida, porque el espíritu que tienes entre tus brazos experimenta nacer esa turbación, que será mayor y más prolongada que aquella que experimenta cuando un espíritu desencarna. Leemos esto en la pregunta 339 del libro de los espíritus. Sus facultades se van desarrollando en forma gradual, conjuntamente con los órganos asociados. Se trata para él de una nueva vida, de una nueva oportunidad. Precisa aprender a servirse de sus instrumentos.
Los órganos son esos instrumentos para la manifestación de las partes del alma. Acompáñale durante el periodo infantil, acorde con los principios del Evangelio, que sea el amor de los que le rodean la siembra de Jesús. Acuérdate que siempre te acompañará su espíritu protector y espíritus amigos, más también compañeros de lucha, desencarnados, cuyas influencias serán paliadas, creciendo y educándose en las enseñanzas del sublime pedagogo. Nuestro hijo llegará a la adolescencia, donde el espíritu se va mostrando tal como es. Se transparenta su verdadero carácter y desvela algunas veces facetas de su personalidad escondidas hasta entonces. ¿A qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente en este momento de la adolescencia? ¿Es el espíritu el que se modifica?, pregunta Allan Kardec. Es el espíritu el que recobra su naturaleza y se muestra como era. Cuando los niños dejan de tener ya la necesidad de tal protección, esa asistencia que se les ha prestado durante los primeros años, quizás hasta la pubertad, hasta la adolescencia. Su carácter real e individual reaparece en toda su desnudez. Sigue siendo bueno, y fundamentalmente lo era, pero adquiere siempre matices que habían permanecido ocultos en su primera infancia. En esta etapa podemos encontrarnos con verdaderos conflictos entre la pubertad y la adolescencia. Los padres vemos cómo se opera una transformación que nos descoloca e incluso nos asusta. Es primordial que comprendamos nosotros lo que acabamos de decir. Nuestros hijos, como espíritus que son, recobran su naturaleza, se acercan a su realidad y se muestran como eran. Aquello que permanecía oculto y aparece con fuerza, impactando a padres, pero también a ellos mismos. Tengamos en cuenta también que en la familia reencarnamos de parientes, muchas veces espíritus simpáticos, pero también puede suceder y sucede que estos espíritus sean completamente extraños o que estén divididos por antipatías igualmente anteriores y que se traducen por su antagonismo en la tierra para servirles de prueba. Antipatías que unidas a estos periodos se hacen patentes dentro de las relaciones familiares. Recurramos al Evangelio y a las palabras consoladoras, porque las circunstancias que se producen, las situaciones que se producen a veces entre los padres y los hijos dentro del hogar son de verdadero desastre. Pero nos dice el Evangelio: no desechéis pues al hijo que en la cuna rechaza a su madre, ni al que paga con ingratitudes. Porque no es la casualidad lo que ha hecho que esto sea así, ni la casualidad la que nos ha dado esta situación. Una intuición imperfecta del pasado se revela, y de esto podemos juzgar que el uno o el otro ha aborrecido mucho o ha sido muy ofendido, que el uno o el otro ha venido para perdonar o para olvidar. Nos dice madre: abrazad pues al hijo que os causa tristeza y deciros: uno de nosotros dos es culpable. Merecer los goces divinos que Dios concede a la maternidad, enseñando a este niño que está en la tierra para perfeccionarse, amar y bendecir. Perdón. Los padres y familiares podemos actuar con todo nuestro amor, con toda nuestra paciencia, desarrollar la tolerancia muchísimo, perseverar y, sin embargo, ver tristemente como este espíritu no cesa en su empeño y permanece en conductas que le perjudican. De nuevo,
vamos al Evangelio. Ante esta desesperación, vamos al Evangelio. San Agustín nos aclara: cuando los padres han hecho todo cuanto les es posible para el adelantamiento moral de sus hijos, y no pueden conseguir objetos, no pueden hacerse cargo, y su conciencia puede estar tranquila. Pero claro, hay un pesar muy natural que experimentan por el mal éxito, nada, que no tiene éxito sus esfuerzos. Aún así, Dios reserva un grande, un inmenso consuelo por la certeza de que solo se está produciendo un atraso y que les será permitido acabar en otra existencia la obra empezada en esta, y que un día el Hijo ingrato les recompensará con su amor. Me emociona mucho hablar de esto, porque es una gran esperanza. Es una gran esperanza para los padres, para los hijos, para las familias, para los hogares. Quiero citar una frase de Johann Henry Pestalozzi. Él decía: para cambiar a la persona hay que amarla. Nuestra influencia llega solo a donde llega nuestro amor. Ayuda a tu hijo a desarrollarse y a convertirse en un adulto consciente de su recorrido como espíritu. Edúcale para la vida y para la comprensión de la inmortalidad. Su periodo de adulto vendrá muy condicionado por lo que haya recibido en las etapas anteriores. De nuevo, recurro a Pestalozzi. Siento la necesidad de trasladar aquí su consejo. Nos dice: deben dejar hablar a su corazón en las ocasiones en que éste es el mejor juez. Han de lograr por el amor aquello que la autoridad nunca podrá conseguir. Si alguien conoce la vida del pedagogo, sabrá cómo sacó a niños de la más profunda miseria, de la más profunda incultura, y los sacó con enormes dosis de tesón y amor. Algún día, los que fueron nuestros hijos retornarán al mundo espiritual, a la verdadera vida, pasando por un periodo de turbación, menor que cuando nacieron, porque nos dicen en la pregunta 339 del libro de los Espíritus: recuerda, al morir el cuerpo, el espíritu sale de la esclavitud de la carne. Así pues, enseñemos a vivir con amor para regresar al mundo espiritual rodeados de los valores que cultivamos en la tierra y, como decía Richet, despertar en plena serenidad. En la erraticidad esperará una nueva oportunidad para reencarnar, siguiendo el camino evolutivo destinado a todos nosotros, obedeciendo a la ley de reencarnación y progreso, hasta que alcance las condiciones exigidas para no pertenecer más al mundo material. Nuestros hijos vivirán en el mundo espiritual tal como nosotros mismos, y algún día, de nuevo, algún espíritu portará los rollos blancos para conducirlos a una nueva experiencia. Ahora yo, queridos amigos, os invito a una reflexión. Los espíritus desencarnados de ahora serán los niños encarnados de mañana. ¿Qué mundo querremos que encuentren? Vamos más allá. Nosotros seremos los pobladores del mundo espiritual en un futuro y volveremos algún día de nuevo a la carne. ¿Qué mundo querremos ver entonces cuando volvamos como niños? Todos podemos ser sembradores de luz en un mundo que nos ha sido otorgado para nuestro progreso y como prueba del gran amor. Nuestros hijos son espíritus que caminan hacia el Padre. Seamos para ellos ayuda y guía en la senda del espíritu inmortal.
Muchísimas gracias. Espero haber podido colaborar un poquito más para la felicidad de los niños, de los jóvenes, de todos nosotros. Muchas gracias.